Buenas noches, les saluda John Connor. Hoy toca El violín de la bruja. En 1923, el pueblo tenía un poco más de 130 habitantes, entre ellos una mujer a quien solo se le conocía como Juana. Era una mujer de edad muy avanzada, con cabello completamente cano, que siempre parecía descuidado. Ella tenía una nariz prominente y era muy delgada. Y esto, junto a su extraña actitud y misteriosa personalidad, le hicieron ganarse el apodo de la bruja. No se sabía nada de ella. Decían que fue una de las primeras en habitar el pueblo. Su casa era la más lejana, ubicada a las afueras del pueblo, junto a un río. Las personas esparcían rumores acerca de ella, pero lo único que se sabía era que tocaba el violín a las 9 de la noche todos los días puntualmente. Siempre se escuchaba esta melodía melancólica que ponía los vellos de punta a los habitantes. Las madres jamás dejaban a sus hijos jugar cerca de su casa, ni los jóvenes iban a verla, y cada vez que la mujer tocaba el violín, todos entraban a dormir. Era algo así como una costumbre. Incluso sus padres decían que debían dormir a esa hora o la bruja se los comería. Una noche, antes de las 8 de la noche, se escucharon gritos desgarradores y resultaba que la casa de la bruja estaba en llamas. Creían que era una vela que cayó al suelo. Todos veían cómo la anciana moría y nadie fue a ayudarla, hasta que llegaron los policías, que solo encontraron sus restos y los enterraron en lo que quedaba del jardín de su casa. Después de todo, a nadie le importaba esta señora y dieron el caso por cerrado. Esa noche todos estaban tranquilos, festejando, pese a lo sucedido, a punto de dormir, hasta que un escalofrío recorrió todo el pueblo. A las 9 se escuchó el violín que tocaba esa mujer, que se suponía estaba muerta, haciendo que todos entraran en pánico y se encerraran en sus casas. Los habitantes pensaban que la bruja había vuelto para atormentarlos a todos. Cuando el violín no sonaba, ocurrió algo muy extraño. Uno de los niños desaparecía. El primero fue el hijo del herrero. A la mañana siguiente se encontró el cuerpo del niño, a quien le faltaban los brazos y la cabeza. Después que la policía se lo llevó, toda la gente del pueblo se fue a su casa para olvidar todo el suceso, con un miedo aterrador, porque cada vez que el violín no sonaba, un niño desaparecía y era encontrado hasta la mañana siguiente en las mismas condiciones, sin cabeza y sin brazos. Toda la gente aterrada protegía a sus hijos e incluso dormían con ellos. Fueron tantas las desapariciones en un mes que ya no había niños, a excepción de uno. Ahora eran los adultos, cada día desaparecían y hasta el más valiente temía por su vida. Ahora contaré lo que realmente sucedió. Una tarde, los que quedábamos nos reunimos y fuimos a la casa de la bruja. Iban a llevarse los restos a otro lugar, pero el violín empezó a sonar y un espectro apareció frente a todos, tocando el violín, diciendo estas palabras: Yo no soy una bruja. Ustedes, sí, ustedes me convirtieron en esto. Y ahora soy lo que ustedes decían. ¿Quieren a sus hijos y familiares? Pues tómenlos. Entonces la bruja abrió la boca, haciendo que salieran volando restos, ropas y sangre. La gente empezó a tener miedo y se metió a sus casas. Días después, por miedo, le confesé a mi madre que fui yo. Sí, fui yo quien mató a la bruja. Le conté cómo pasó. Esa noche fui con un par de chicos que iban a ver la cabaña desde adentro y decidí acompañarlos. Al llegar vimos en la cabaña una olla con caldo que estaba haciendo y encima vimos el violín sin su estuche. Al acercarme, escuchamos que la anciana venía y salimos corriendo, pero accidentalmente había tirado una vela que llegó hasta la puerta. Tuve miedo de regresar y que la bruja me viera. Sin pensarlo, corrí con todas mis fuerzas
y vi cómo la casa se consumía poco a poco. Todos escuchamos los gritos tan escalofriantes que pegaba aquella anciana, pero en vez de ayudarla, salimos corriendo para el pueblo. Mi madre se quedó en shock, guardó silencio y luego me dijo que no le contara a nadie, por miedo a que me pudieran hacer daño. Pocos días después mi madre y mi padre también desaparecieron y yo era la única persona en el pueblo. Pero sé que ya es momento de partir, puesto que ya van a ser las 9 de la noche y no he escuchado el violín de la bruja, pero veo una sombra que ya viene por mí. Espero este relato haya sido de tu agrado. No te olvides apoyarme con tu like y suscribirte. Muchas gracias.